estamos. Ya, Vamos. vamos. Bienvenidos a De hecho, el podcast favorito. De todos los niños de 31 minutos. Efectivamente, hoy día es un podcast especial porque es una mezcla de terrenos en este momento. Sí, es verdad. En este caso vamos a hablar de una de las películas ícono de todos los marqueteros. Que todos los marqueteros deberían ver y deberían haber visto. Mira, yo recuerdo que Pablo me dijo en algún minuto el por qué. Ahora no me acuerdo el por qué. Claramente sé por qué, a dónde va, porque he visto la película varias veces, sobre todo la última semana. Eh, Pero sí, aquí se viene una mezcla de conceptos porque yo sí estudié cine y él sí estudió marketing. Sí. Pero Así que bueno, vamos a analizarla desde ambas perspectivas. Yo creo que ambas películas. sí. El diablo viste a la moda. Eh, De, de, una. de Una. David Wars. Uy, es que. Qué buen meme. Es que realmente esta saga de películas es muy, muy relevante para el marketing, en especial hoy en día, porque, bueno, la 2 obviamente retrata una realidad muy importante dentro del mundo del marketing que se vive hoy en día y trata un problema de comunicaciones muy relevante. Obviamente, en este capítulo se van a decir spoilers, así que si no lo has visto, no me interesa, salte del video, no sé. Pero vamos a No hablar. cacho, transcríbelo y dile que Sí, a la IA que le quite los spoilers. claro. Oye, qué buena opción. No, de nada. No, no, gracias a ti. Oye, sí, en ese caso hagan eso. Si no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estar trabajando para ustedes. Empezamos desde la 1, ¿cierto? Sí, ¿tú te acordáis? Porque. Es que, loco, fuera del SEO, la vi. Mira, siempre la había visto por parte, alguna escena icónica, sus clips y todo. Mm, Pero realmente la vi, creo que una semana antes del estreno de la 2. wow. Entonces, vengo bastante fresquito. Sí, no, qué bueno. Y después de ver la 2, volví a ver la 1. Y creo que el día Bien, siguiente volví a ver la 1. Entonces, sí, la he visto varias veces estas semanas. bien. Eh, pero partiendo desde el principio, tenemos al personaje de Andy saliendo de la universidad, habiendo estudiado periodismo y obviamente quiere integrarse al mundo laboral y buscando su mejor opción para llegar a ser una gran periodista. Para llegar a un lugar importante, dice, esta es y es ser segunda asistente de Miranda. Miranda, eh, bueno, obviamente trabajando para Runway, una revista de moda espectacular, ¿cachai? Para su época. En su época era una revista muy importante, donde básicamente hacían todos los anuncios y que era la que definía un poco la industria de la moda, en especial a nivel de ventas. Entonces, ¿qué pasa? No sé, ¿qué pasa? Bueno, eh, lo que pasa es que Miranda Presley vive en, en otra estratosfera de la vida. Me recuerda un poco a Harvey Specter, pero en niveles muy distintos. Y Harvey siempre tenía una frase que decía, a la gente le gusta esto, a mí me gusta esto. Sí. Entonces, eh, lo que pasa es que Miranda es la editora de Runway. Y más adelante Nigel como que se lo dice en algún momento, tal persona y tal persona no solamente hicieron moda, hicieron arte y la verdad, y todas esas personas fueron llamadas por Miranda. Y también como ese ojo, ese ojo clínico, eh, en el que ya está en un nivel tan arriba de la jerarquía
periodística editora, que en otra escena cuando están viendo como a un diseñador y Miranda frunce, frunce los labios y dice, en ese momento ya no le importa nada. Dice, Andy le pregunta a Angel como, ya, entonces va a cambiar toda la colección porque a ella no le gustó. Mira, niña, creo que no lo entiendes. La única opinión que importa es la de ella. Entonces, ahí la película va retratando muchas partes como o sea, como icónicas de la moda. eh, y, ¿cómo se llama? Eh, y no, cabe recalcar que Miranda está inspirada en un personaje real. Entonces, más que todas las cosas que están pasando en la película, piensen que Miranda sí es un arquetipo de persona real y que las cosas que están pasando en la película sí tienen parecido con la realidad. Aun cuando vean cómo, cómo lo trata la gente o cómo pasan todas las cosas que pasan, Ujú. eh, Miranda tiene ese tipo de realidad y como tal empieza A a- pedir imposibles. sí, pero también empieza a influir en Andy. Y como Andy y nosotros que estamos viendo la película por primera vez, Ujú. entendemos Como ven las cosas cómo realmente, inexpertos. cómo realmente funciona la industria de la moda. Y bueno, de ahí la podemos traspasar a cualquier otro lado. Ujú. Ahora, ¿por qué yo digo que esta película es muy importante para los marqueteros? Y es porque Andy es la perfecta representación de lo que es el marketing hoy en día. Y en sus tiempos lo era en esos tiempos. Hablando de la uno, eh, Andy, bueno, en principio era bastante desastrosa, ¿cachai? Tenía como eso por costumbre y tuvo que específicamente adaptarse a todos los requisitos que implicaban estar dentro de una industria tan exigente como la moda, ¿cachai? Y eso pasa, ¿cachai? Si tú eres marketero, tú tenés que saber adaptarte a lo que estás trabajando dentro de esa industria porque tú no sabes lo que pasa, tú no sabes cómo se tienen que hacer las cosas. O no siempre, ¿cachai? A menos de que tengas experiencia justo en esa área, justo en esa industria. Pero normalmente uno cuando llega a un territorio desconocido tiene que pasar por ese periodo de adaptación donde uno tiene que hacer cambios, uno tiene que adaptarse justamente a lo que le pide la industria, a lo que le pide su pega, po, ¿cachai? Y por otro lado, el tema de que, bueno, Andy llega a intentar hacer las cosas bien de manera que pueda ejercer su carrera, ¿cachai? Eh, Miranda muchas veces no la entiende. Entonces, como no la entiende, le pide como imposibles imaginarios. Y esos imposibles imaginarios muchas veces nos los piden a nosotros. Ujú. ¿Cachai? O sea, ese, oye, yo necesito que, no Ah. sé, subamos 5.000 seguidores de aquí a final de año orgánicamente, teniendo 1.000, es como, es un imposible imaginario, ¿cachai? Uno tiene que lograrlo. Ese es el tema. O sea, y Andy, ¿qué es lo que hacía? Lo lograba. En un momento le pidieron un manuscrito De Harry Potter. de Harry Potter, así como una primera edición, y lo logró. Y lo logró. Lo logró a través de los contactos que finalmente el mismo trabajo le fue generando. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que ese proceso de adaptación es el que termina ayudando al marquetero, que es vivir la industria, es conocerla desde dentro, es conocer las cosas que las personas que te están comprando, entenderlas, ¿cachai? Ujú. Porque Andy en principio entra y piensa que va a ser una tarea de secretaria. eh, y cree que ya va a atender sus llamadas, va a ir agendando cosas, pero finalmente Miranda es Miranda. A mí me da mucha risa porque no sé si en inglés lo dice,
porque se me van un poco las palabras en esa escena porque son rápidas. Ujú. Pero en español, por lo menos, le dice: encuéntrame el papel que tenía ayer en la mañana en la mano. Y son cuestiones muy random, pero también, Que le exige el trabajo. claro. Y yo creo que también refleja muy bien lo que una persona que tiene como su primera experiencia laboral va a vivir. Cosas que no entiende, cosas que no sabe, cosas que tiene que adaptarse rápido para empezar a funcionar. Sí, Pero dentro de todo, Andy no quería ceder. Andy quería mantenerse como fiel a sí misma, entre sí. muchas comillas, viendo a la industria como un enemigo de su esencia y lo que sea. Sí, es que bueno, eso hoy en día es tan real. O sea, sorry, pero nuestra generación vale callampa a nivel laboral. Pero vale callampa porque no nos adaptamos a nada. O sea, Me gustaría decir que no. somos demasiado cómodos. Y eso me da rabia, porque hay personas que realmente se vuelven indeseables por no adaptarse a una cultura de trabajo que, pucha, tristemente tiene matices quizás raros, o jefes que también tienen matices raros, o jefes que tienen pensamientos que no son tan correctos, pero al final pega es pega. Y tristemente, si hay que hacer cosas que obviamente se mantengan dentro de los límites éticos que cada uno tenga, porque no puedo hablar por otros. Eh, obvio que finalmente uno es el que marca el límite, pero necesitamos hacer cosas. O sea, hay muchas cosas, hay muchas actividades que de repente nuestra generación no quiere hacer y sabe que en estricto rigor puede no hacerlas, pero que le van a traer consecuencias a largo plazo, porque al final la pega te lo exige. Y son cosas que la pega te lo exige. ¿Cachai? No hay de otra. Representados por el novio de Andy. Sí, maldito. Bueno, finalmente Andy, después de una conversación con Nigel, como que le dice: renuncia, ándate. No, pero es que ni siquiera lo estáis intentando. No estáis intentando llegar, ser parte de esto, entender esto. No estás intentando hacer esto porque estás en una posición, eh, no sé si recuerdo los diálogos correctos, pero dice: estás en una posición donde muchos matarían por trabajar y tú solamente vienes a trabajar. Sí, Entonces, ahí Andy se pega como la cachada y empieza a entender cómo la industria, empieza a entender cómo funciona, por qué la gente se viste como se viste. sí. Me acuerdo de la escena de Miranda cuando Miranda le ve el suéter y dice: tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Pero tal diseñador hace 2 años atrás creó este contenido, esta colección con ese azul en específico. Eh, Cerulean, le dicen en inglés, en español le dice celeste. Pero dice: eso provocó que todos los diseñadores empezaran a coleccionar en este color y después empezaron una serie de cosas para llegar a la mayoría de personas donde tú lo encontraste probablemente de segunda mano y tú crees que la industria no tuvo influencia en que tú te estés vistiendo como te estás vistiendo. Eh, y, y Andy no lo entiende como en ese minuto. De hecho, como que Ujú. se queja. Pero es después cuando Nigel como que le dice como que no lo estás intentando, donde dice: ya, a ver, ¿cómo? Y creo que ahí marca el cambio no solamente de Andy como una persona que se viste bien, sino una persona que realmente es efectiva en su trabajo. Y la película lo demuestra también. A partir de ese punto ya no replica un poco la forma y conversan entre diálogos en cómo Emily le encontró el contacto a Miranda y después como después de todo esto Andy ya lo hace por su cuenta.
Entonces siempre conversa un poco de esa forma. Mientras que por otro lado, el novio de Andy no, como que no entiende el por qué ella tiene que pasar por esos cambios, no entiende el por qué ella tiene que pasar por ese trabajo, no entiende y, y le dice constantemente que renuncie porque se está vendiendo o porque se ve triste o porque no sé qué. Porque le cuesta. Sí, pero siempre desde un punto en el que en devolverla como a la parte cómoda. Ujú. Entonces ahí es donde se convergen estas dos aristas. Sí, yo creo que tristemente uno, bueno, no sé si tristemente, pero uno tiene que hacer cosas incómodas, uno tiene que hacer pegas que no le gustan hacer porque es lo que más te enseña al Ujú. final del día. O sea, por ejemplo, bueno, hoy en día podemos ser cómodos y decir, ya, con la IA voy a hacer, por ejemplo, un guión. Sí, pero algún día, si es que no tienes IA y si es que alguien te pide hacer un guión en ese momento, tú le vas a decir, oye, espérame que saco ChatGPT y te hago un guión. No, no, papito, tú tenés que saber cómo hacer un guión, ¿cachai? Eh, y lo mismo con ideas de video, lo mismo, no, uno, bueno, por ese sentido tiene que dejar la comodidad, tiene que dejar de ser tan IA dependiente y empezar a hacer cosas, ¿cachai? Salir de esa comodidad y al final aprender haciendo. Se los dicen personas que usan la IA para hacer los guiones. Sí, claro, Pero yo sé, pero yo tengo entrenada a mi IA con mi forma de hacer guiones. sí, Eh, es verdad. Y son muy buenos. eh, y, ¿cómo se llama? Los reviso, los hago de vuelta, los corrijo. No, eso, Entonces ese es como la porque gracia. si no sabes hacer guiones, pues, básicamente te va a entregar algo y lo vas a replicar solamente. Sí. Entonces, eso viéndolo un poco desde el punto de vista creación de contenido. Pero bueno, eso habla la película, habla un poco del ambiente laboral, de cómo hay que adaptarse, también a veces cómo te pueden pasar por encima y Y no le fue. importa. Que a veces hay que sacrificar cosas para llegar hacia donde todo el mundo quiere llegar. Sí, Una vez una persona me dijo, hace lo que nadie quiere hacer y vas a llegar donde todos quieren llegar. En- y de alguna forma, bueno, si queréis llegar a puestos de trabajo nivel gerenciales o, o insertarte en el mundo laboral en cierta industria, tienes que ir sacrificando cosas. sí. No necesariamente tu ética, ni tus valores, ni nada de eso, pero vaya a tener que sacrificar tiempo, vaya a tener que sacrificar... eh, Eventos familiares, vaya a tener que sacrificar muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que uno de los ambientes donde uno más aprende de marketing y ve marketing son en las ferias de lo que sea. Porque todas esas ferias las pensaron marqueteros. Todos los están, la feria, la distribución, la publicidad, los afiches, todo está pensado por marqueteros. Entonces, al final uno va a un ambiente donde está lleno de cosas que uno puede aprender. Y muchas veces nuestros jefes nos dan la opción de quedarnos más tiempo, de ir los fines de semana, de hacer cosas que gente rechaza porque no es que tengo un plan, no es que voy a tener que ir a ver a mi pololo ahora, no me puedo quedar más rato, lo que sea, ¿cachai? Y puta, ¿qué aprendí de ahí? es que ese también es un poco la cosa. Por ejemplo, yo cuando llegué a la pega donde nos conocimos, yo no sabía lo que era un SKU, el nivel básico de Brígido. e-commerce, Sí, ¿cachai? Primer día lo aprendí, pues, ¿cachai?
Después tuve que aprender lo que es un EN, después tuve que aprender distintas cosas. En esa pega yo aprendí mucho de e-commerce porque era el canal por el que estaba ahí. El que Eh, estábamos impulsando. Entonces, yo en ese trabajo aprendí muchas cosas. Cuando pasé a la clínica, en ese trabajo también aprendí otro, otro tipo de cosas, otro tipo de público. Aprendí a investigar mucho acerca de lo que estaba haciendo porque cualquier concepto errado finalmente era medicina. Eh, y, ¿cómo se llama? Ahora estoy en un punto en el que también tengo que investigar harto, eh, pero no sé, tengo como ciertas Conocimiento, nociones sí. también. Y, y si bien la forma de hacer guiones, la forma de hacer contenido puede llegar a ser muy similar, tenéis que enfocarlo de forma distinta y ahí es donde entran ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos juntos tenía que hacer hartos videos como a cámara, pero con otras personas. De hecho, me ha pasado en todos los trabajos que siempre dependo de otra persona. Sí. Ahora que depende de mí, la cuestión anda muy fácil. Sí. Pero eh, siempre era como ya creemos un contenido, veamos alguna torta, veamos alguna cosa que explicar. Y, Y, ¿cómo se llama? Siempre ha sido como ese punto. Pero al mismo tiempo yo sé hacer, porque por fuera aprendí a hacer cosas de evento. Aprendí a quedarme hasta tarde, aprendí a hacer muchas cosas en el tiempo extra. Y actualmente creo que esos dos factores están ayudando mucho a la forma en que puedo llevar las cuentas, porque tengo que crear contenido no sé si la palabra es informativo porque finalmente tiene que ser entretenido, pero siempre crean contenido que la gente pueda buscar. Sí. Sobre todo ahora. Sí. Eh, El SEO que y le dicen. el SEO que le dicen. De hecho, sí, me di cuenta que Ujú. en los dos videos que he hecho, sí, pues, he hecho dos apareciendo en cámara. Los dos ha llegado gente por buscadores, entonces estoy de pana. Eso por una parte. Lo segundo es que Por tirarme flores. también me toca ir a eventos, ¿cachai? Que Ujú. puedo cubrir, puedo tirar cuñas, puedo hacer cosas. Siempre me busco una persona que hable por mí porque a mí me da lata. Eh, pero eh, esta industria en la que estoy entrando, descubriendo y cosas, es una mezcla entre tener un cierto conocimiento técnico, traspasarlo a un lenguaje normal, pero al mismo tiempo mostrar en qué partes estás de la industria. Entonces está muy interesante la vida Sí. en ese sentido. Pero también he estado trabajando fines de semana, he estado trabajando hora extra, he estado trabajando en horarios muy raros, eh, pero es parte de la pega, po. Y si no estuviera en esos horarios, me perdería mucho de lo que está pasando. Es verdad. Bueno, cerrando, partamos con la 2. Sí, po. Ya. Entonces, partimos con la premisa de que Andy es premiada por su pega. Está trabajando en... ¿En qué está En trabajando? New York, Bueno, en un medio de algo. comunicación. Y en el momento en el que lo están premiando, despiden a todos los de su empresa. A todos los Al menos los periodistas. que estaban ahí, sí, despiden a todos los periodistas. Lo que hace que en su discurso obviamente diga la situación que está pasando, haga un discurso un poco en contra y en ese mismo instante, en paralelo, están viendo que a Runway lo funaron. Lo super funaron. Super funaron a Miranda y están en crisis. Por lo que necesitan a alguien experto en comunicaciones que pueda, obviamente, salvar un poco a Runway. Eh,
terminamos descubriendo más adelante Ujú. que cierto personaje ayudó a que A que se llamaran cruzaran a estos Andy. dos caminos. Sí, a que llamaran a Andy en un momento justo, perfecto, y la incluyen. Eh, y bueno, obviamente llegamos a la época de crisis. Las comunicaciones, la época donde ahora cualquier cosa puede ser una potencial funa, donde Miranda ya no tiene ese aleonamiento que tenía antes, porque las personas y las empresas cambiaron y ahora somos más conservadores con las cosas que decimos, Qué porque lata. legalmente es bastante peligroso, ¿cierto? Y Ley Karin. le Karin que le llaman. Le aplicaron Ley Karin. Así que sí, básicamente Nerfearon a Miranda. nerfearon a Miranda, po. Eh, y bueno, básicamente esa falta como de aleonamiento también hace que todo se vuelva un poco más extraño y turbio, ¿cierto? Sí, me gusta la 2 porque habla de esta. Finalmente tiene que seguir el parámetro que dejó la uno, pero también, ¿cómo se llama? Sabe que fueron épocas distintas. Entonces ya la Runway como revista es Obsoleta. obsoleta, nula. O sea, bueno, ellos mismos dicen que Runway como revista ya, Runway ya no es una revista. Eso al final es un medio digital. Eh, y bueno, esta misma obsesión de las personas por buscar clics, por hacer noticias que donde solo importa el titular y que la Ujú. persona haga clic. Eso es todo lo que nos importa. Que la noticia esté bien o mal hecha, no. De hecho, yo comulgo mucho con Andy de, del hecho de, sí, pues obvio, estáis haciendo buen periodismo, estáis cubriendo buenas cosas, estáis haciendo caleta de cuestiones bien, pero no vende. Y si no vende, no sirve. Eh, El tema es que sí entonces, sirve. pero finalmente hay que buscar como un equilibrio entre estas dos cosas porque claramente la industria exige el que algo sea viral, el Sí. que te muestre, el que Es que te... finalmente las métricas mandan. Pues estamos en un mundo donde todos somos KPI. Y si los KPI están en rojo, no servimos. Es así de simple. Entonces, en este mundo donde todo es tan quizás medible, eh, hacer cosas que se salgan de esa medición por un bien mayor, muchas veces lo toman como un retraso, cuando en verdad el hecho de hacer las cosas bien es lo que nos da ventaja al momento de crear contenido. Sí. De hecho, creo que ahí hay una mezcla de cosas, porque puedes hacer algo viral y efímero, o puedes hacer algo bueno que la gente pueda volver a revisar. Que es lo que les decíamos del SEO, de los buscadores, tratar de hacer contenido valioso, pero que la gente pueda revisitar, o que otras personas se puedan hacer esa pregunta y lleguen a ese tipo de contenido, Contenido evergreen, que le dicen, que le llaman que le llaman. los lolos. Pero bueno, Andy se enfrenta, o sea, es un poco más joven que Miranda, pero se enfrenta a una industria, vuelve a la industria de la moda, pero muy cambiada. Ahora todo es digital, todo es efímero, Todos son clics. todos son clics y esos son los primeros pasos que le cuesta como conciliar. Finalmente ella viene de ganar un premio súper importante como por su Periodismo. trabajo periodístico, pero traspasar como ese conocimiento a la industria de la moda le hizo el cambio de nuevo y ahí tiene que volver a adaptarse a estos tiempos de la industria. Ujú. Y, y también me gusta la 2 porque tiene como estos mensajes de finalmente si todos siguen
es esta cosa como efímera, De tendencia. de tendencia, van a terminar matando cosas que son importantes, cosas que tienen contenido, el periodismo, el arte. Finalmente tiene como esa implicación dentro de la película que es lo digital, lo viral, lo tecnológico contra cosas que son que ya no pueden medir como con una vara tan tangible, que tienes que quizás pensarlo de una forma mucho más conceptual. Sí, es verdad. Es que, bueno, también pasa, yo creo que uno de los grandes, grandes, grandes ejemplos y verdades que tira la película, muy, quizás, no, sí, igual como problemática casi principal, es que en el momento en el que el antiguo dueño muere y toma el mando a su hijo, que es más de esta volada de las empresas actuales de hoy en día, es como el Hay que reversible. optimizar esto. Hay que optimizar. ¿Y qué es lo que hacen las empresas de hoy en día? Le dan muchos recursos a marketing, bajan en todo el resto y empiezan a crear como una especie de carcasa. Esta carcasa invisible donde lo único que te importa es visibilizar que estás bien sin estar bien, Ujú. sin hacer las cosas y a la vez cortando presupuesto en áreas muy relevantes, pues, ¿cachai? Que son parte de la misma industria que estamos hablando. Entonces, si no somos fieles a lo que estamos diciendo, las empresas van a morir, Ujú. ¿cachai? Sí, yo creo que eso es algo importante, el hecho lo estamos viendo muy, muy del lado mostrar y muy del lado redes, pero es cierto que las redes sociales, uno, no las ocupen para vender, muestren, pero muestren los valores que tienen sus empresas, los valores que tienen, dónde están metidas, qué están haciendo, no muestren cosas que no son, porque finalmente podríamos, no sé, mostrar como lo mejor de lo mejor, pero si no tenemos capacidad de satisfacer esa idea, entonces vas a terminar haciendo un ciclo en el que gente va a llegar por lo bonito, no lo va a encontrar y se va a ir. Y la idea del marketing es crear un espacio donde la gente siempre se encuentre contigo, se Sí. enamoren de esas marcas, se enamoren de lo que están haciendo, que resuenen con ellos, etcétera. No, y sabéis que finalmente el marketing es una cosa y un buen producto es otra. O sea, un mal producto puede tener buen marketing y vender, sí, pero nunca le van a recomprar. Ujú. Y al final, la plata de las empresas está en los clientes habituales. Ahí es donde está la plata. Las personas que compran todos los meses no sé, sus uñas, Sí. ¿cachai? Las que todos los meses se hacen las pestañas, sin falta. Las que todos los meses, o los que todos los meses se cortan el pelo. ¿Cachai? Y al final el barbero que tiene clientes frecuentes es el que siempre va a tener pegado. Ujú. Eh, pero, claro, si llegan, se cortan el pelo y se lo cortaron como la hueá y no vuelven, estar consiguiendo el esfuerzo que se gasta en conseguir nuevos clientes es mucho más que en el que personas que te compraron y están felices con su compra, te vuelvan a comprar. Por eso, amigos míos, no tienen que depender de las publicaciones de ads para conseguir Vender. gente. Sí. Por eso el orgánico funciona todavía. Ujú. Finalmente llega gente que por una curiosidad legítima, más que porque le apareció de por sí, y tienes capacidad de conversar. Eh, y yo creo que eso ha sido lo mejor que he tenido como este mes en el que he agarrado como todas estas cosas. Porque me piden productos, me están preguntando por cosas, me están preguntando por cuestiones. Hay gente que quiere trabajar con las marcas. Y, y finalmente eso ayuda a tantear el terreno de donde están pasando las cosas.
qué está buscando la gente, qué es lo que realmente le gusta de tu marca. Eh, y funciona para que la gente vuelva a, insisto, quererte y en ese querer te compra. Ujú. Y no estamos hablando de precio, hay público para todo el mundo, pero no, pero lo que dice Pablo es cierto, y es una regla general. Traer gente nueva siempre es más caro que mantener a la gente que ya tenéis. Y que fue feliz con tu compra. Ujú. ¿Cachai? Entonces al final nosotros como marqueteros podemos hacer hasta lo imposible por hacer algo así, pero chiquillo, consejo, si está en una empresa donde los productos son malos o el servicio es malo, díganlo. O sea, visibilícenlo todo lo que puedan dentro de parámetros aceptables, obvio, y con unos términos que se entiendan. Ujú. Bien. Pero tienen que visibilizar que, oye, Sí. bacán, bacán, se vendió harto, pero nos hicieron, no sé, 10 devoluciones porque venía malo. ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Ujú. ¿Cachai? Ese ya es tu pega, jefe. Con todo Sean, respeto. sean muy formales y siempre con saludos cordiales para decirle a la gente que viene. Eso, eso. Aunque finalmente todo el trabajo de la empresa en general siempre se va a cruzar y eh, es muy peligroso que la gente se aísle en su trabajo y diga, este es mi trabajo, lo estoy haciendo bien y chao. Sí. Finalmente, si estas áreas no conversan, si yo no hablara con e-commerce, o si yo no hablara con SAC, o si yo no hablara con las distintas áreas, bodega, qué está pasando, etcétera, finalmente se aíslan y los problemas no se van a comunicar. Eh, y son cosas que se dan, y les va a pasar. Y no solo los problemas, también las cosas buenas, Ujú. ¿cachai? De repente, bueno, a mí me pasó el otro día que trabajo con una amiga que es practicante. Y dos cosas con ella. La primera es que yo le dije algo muy cierto. Y es que hay ciertas cosas que yo le digo que deberíamos hacer, que ella dice que es innecesario, pero que yo le digo que son demasiado necesarias. Que por ejemplo, responder mensajes. Que nos lleguen mensajes, no solo responder los mensajes que lleguen desde Meta, porque hay muchísimos mensajes sin responder y las personas que deberían responderlo no responden. ¿Qué es lo que pasa? Que asimismo nosotros podemos entender cómo piensa nuestro público, cómo ven nuestros clientes, qué tan buenos son los productos, qué tan malos son los productos. Al final uno se puede hacer la idea desde ahí. Entonces ya, esa es la base. Y lo otro, uy, lo tenía aquí Y y se se me me fue. fue. A mí, ¿cómo se llama? Yo tengo muy claro que hay que responder. Y mira, si finalmente cada marca tiene su forma de lenguaje, Me acordé. Y bueno, por lo mismo, ella en un momento dado la semana pasada se puso a ver los mensajes para revisar y dijo, oye, ¿sabéis qué? Que había una solicitud que no aparecía en el meta, pero que estaba en la solicitud de Instagram, de una pareja que nos había mandado fotos de las argollas en su casamiento. Y dije, ah, y diciendo muchas gracias, quedaron preciosas, no sé qué, gracias por acompañarnos en la ceremonia. Y la foto. Y habían pasado, no sé, semanas. Y yo, oh, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible, cachai? Porque eso es súper buen contenido, es súper buen ujú. material para subir, para demostrar, porque evidencia física respalda nuestro producto, Ujú. ¿cachai? A mí, ¿cómo se llama? Hoy día me pasó que llegaron unas camisetas a una tienda.
Camisetas de un equipo que acabamos de fichar, tenemos la camiseta oficial, toda la cuestión. Todavía no la tenemos en web, pero ahí va la tengo. Ujú. Y una persona con una cuenta como media fan de comunidad, le sacó una foto, llegaron las camisetas de la tienda y fue, eh, le empezaron a comentar la cuestión, pero no ha sido oficial, no sé qué cuestión, y uno loca pone, nadie te dio autorización para subir esa foto. Y yo así como, ¿serán malas, serán buenas? Puso como un emoji de risa, y abajo la misma cuenta dijo, no me trae recuerdos de Vietnam. Y con la cuenta que teníamos le pusimos autorizado. Nada más. ¿Para qué más? Autorizado. Y fue chistoso porque estas dos personas, la cuenta fan y la persona que comentó, eh, la cuenta dijo, muchas gracias, ustedes son una marca de verdad. Y la loca de abajo dijo, me cayeron bien, por favor, auspicien a la selección femenina después. ¿Cachai? Entonces, no es difícil hacer una comunidad feliz. Y creo que la cuestión era porque el sponsor anterior o la marca anterior hizo lo mismo, onda, llegaron las camisetas a cierto lado, sacaron la foto, esta misma cuenta, y le dijeron que no la autorizaban a haberlo publicitado o haber avisado, porque no estaba por los canales oficiales, qué sé yo. Insisto, esto no está confirmado, pero imagino que la cuestión iba por ahí, porque de Ya. verdad Sí, o sea, había un se estaba chiste mintiendo. interno. Había un chiste Sí, interno, había un sí. chiste interno. Entonces, no es difícil crear una marca cercana que la gente quiera. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Siguiente publicación, el loco se compró la camiseta, nos etiquetó, se sube de vuelta, ¿cachai? Entonces, siempre, Siempre hay buenas instancias para generar comunidad, pues ujú, solo es estar atento, conversar, comentar. Las recibir redes el sociales feedback, son para socializar. leer, Eh, interactuar. Al final, uno como marca tiene mucho más poder del que cree. hoy también un compadre subió como un reel promocionando un video de YouTube Ujú. que era como de rugby y andaba con un balón también de la marca. Y yo como marca le puse, qué balón más bonito. Uy, sí. Pasaron dos cosas, descubrí dos cosas. Uno, nosotros como marca le habíamos escrito a él pidiéndole los datos que no tenía idea. Ujú. Y segundo, él nos dijo, ya le hice una publicidad como de 50 minutos, que fue el video de YouTube largo, y así que póngase con el sponsor, po. Le dejé un mensaje para ver qué podemos hacer y todo. Pero dentro del video donde yo comenté que balón más bonito, uno de los seguidores del loco dijo, pónganse con el sponsor, para que este loco haga sorteos para la comunidad. Y dije, ya, entonces la tienen clara, pues, ¿cachai? La gente quiere cosas. Ujú. Todo el mundo quiere cosas. Pero sería una marca buena onda, si haría una marca con historia, si harías Sí, congruente con las cosas que dices, la gente siempre va a estar dispuesta a escucharte. sí, es verdad. Oye, es verdad. Es que uno como marca tiene mucho poder al final, como que tiene más poder de negociación, puede generar como instancias súper lindas y a nosotros sabemos que eso no nos cuesta nada. ¿Cachai? Es una autorización del jefe, oye, vamos a gastar 50 lucas en esto. Ya, bueno, O en mi caso, no sé, ya 50 lucas en producto a precio costo, sí, bastante menor, ¿cachai? Entiendo que algunos van a decir que no, otros que van a decir que sí. Ahí hay que plantear bien el sí. beneficio de... O sea, obviamente siempre se tiene que calcular el retorno y siempre tiene que ser pensado en un retorno. De alguna u otra manera, por ejemplo, ya, te voy a comentar la primicia. Para este cyber, obviamente nosotros no podemos entrar como cyber porque no estamos afiliados a cyber, Yo sé. a la Cámara de Comercio. Bien. Y nosotros también vamos a tener flash de cyber. ¿Algún problema? Eh, Pobre, y hamburguese. hamburguesé, pues hamburguesé.
Y yo le propuse a mi jefe una pequeña idea. Y es que dejáramos la tienda a Luca por un minuto. Todo el e-commerce. A Luca. Por un minuto. Bueno, no sé si todo el e-commerce, pero al menos productos a Luca. ¿Cachai? Y yo le dije, pero obviamente tiene que haber un desafío, conseguir seguidores por detrás, o sea, y Que tienen alguien que ser seguidores, ¿cachai? O sea, tienen que ser relevantes por último. El tema es que si no lo logramos y quedamos a punto, qué lata, pero no lo logramos, ¿cachai? Y, uy, no sé, pues subamos 15.000 seguidores más, oh, qué lata. Y no gastamos nada, pues, ese es el se tema. pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, no sé, pues en vez de todo el e-commerce a Lucas, deja una cuestión a Lucas y que la gente Ujú. lo encuentre. También, Eh, pero es que tienen que encontrarlo y pagarlo. sí, pues, pero Sí. deja como ya stock de uno. No, Porque no se eso puede. todo está pensado, ¿no? Si las condiciones del sorteo, No sé. obviamente van a haber condiciones Sí, que, pues que no se salgan tampoco del, pero uno tiene que ceder lo que cedería por la cantidad, por por el ejemplo, beneficio que queréis tener, pues. claro, o sea, esa es la idea también, po, que al final si se van a generar cosas para la comunidad y a la vez se genera un retorno para la tienda, que la tienda tenga esa capacidad de generar como cosas justas. Que uno diga, ah, mira, nosotros ganamos igual bien, ustedes igual ganan bien, pero nosotros ganamos bien, ¿cachai? O sea, Sí, pues, tiene que ser el justo. público tiene que salir beneficiado. Sí, nadie está en desacuerdo de lo justo. La gente finalmente paga por algo que cree justo. Independiente si la cuestión se ve cara o barata, siempre hay alguien que lo considere justo y por eso paga. Ujú. Y, ¿cómo se llama? Decía, no sé, pues las marcas están bien posicionadas, ¿cachai? En los eventos deportivos. El problema es que no, creo que ni todas las personas que estamos ahí conocemos Mm. todos los lugares en los que realmente estamos, ¿cachai? Entonces, por Ya. eso es importante ir a los eventos y cubrirlos. Tal vez no son videos que la gente vaya a ver completo o no sé qué, pero las pequeñas comunidades que se armen, la liga que fuiste a cubrir, la gente lo agradece, ¿cachai? Y dentro de esas cosas, decía, por ejemplo, ya, veamos, ahora estamos enfocados en Cyber, veamos después qué podemos hacer con este creador de contenido. Pero a mí me sirve caleta porque es muy probable que yo no pueda ir a las cosas de este deporte en específico, ¿cachai? Que tal vez sí, pero no voy a estar en todas. Y este loco quiere estar en todas y probablemente va a hacer contenido en todas. Y si tú estás ahí como detrás de él, entregando cosas para su comunidad y le decís que te etiquete, tenéis contenido de vuelta, tenéis gente que se va a redirigir hacia ti. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde tienes que ver cómo, qué te conviene. Porque, no sé, pues no necesitáis un influencer muy grande eh, que te ayude. Oye, la wea chistosa, pero que el chiste No, venía no, aparte. no necesitáis ropero Paula, ¿cachai? Ya, no, no, ahí está el chiste. Bueno, nadie necesita ropero Paula. Lo decimos en el sentido de no necesitáis un influencer gigante que finalmente no hable el mismo idioma que está Que tu hablando tu marca. marca, sí, mo. Necesitáis gente que esté dispuesta a hacerlo, a ayudarte por algo más, ¿cachai? Darle un beneficio, dar un beneficio a sus seguidores, ¿cachai? Jugar Sí, como con pues. esas cosas. O sea, es como las marcas que llaman a rostros de la tele, ¿cachai? Para hacer cualquier cosa porque sí, porque tienen un público, porque tienen una percepción, es como demasiado, igual. ¿Sí? Cosita que yo siento que es una buena forma de hacerlo. Si alguien te pide algo, un producto, lo que sea, ofrécele un descuento. Ofrécele algo y que venga a la oficina, que venga a buscar lo que venga y lo compre. Porque si lo compra es porque le gusta y si le gusta, podéis jugar con esas cosas, ¿cachai?
Si es una persona que te dice, ya mándame 3 poleras y 2 balones, no, no estáis, no lo estáis haciendo por un amor legítimo, ¿cachai? No Queréis, estoy diciendo buenas cosas. queréis tener un canje, queréis tener algo, Lo querís todo. lo queréis todo. Entonces, busquen que ustedes dos den algo, po. Y después con el tiempo, si la cuestión va bien, loco, regálale cosas, hagan el canje, cuiden esas relaciones, ¿cachai? Pero tiempo al tiempo. Sí. Pero bueno, finalmente, eso, chiquillos, si no han visto El Diablo Viste la Moda, se lo recomendamos profundamente. Por trabajo, por marketing, Por lo que sea, en verdad, sinceramente, y por el mismo drama en sí, la película está muy bien lograda. ambas Así, dos. a matos. Así Me gusta que más la 1, sí, pero la 2 también muy buena. es que sí, pero es que la uno tiene su encanto igual. Sí, es Pero la que 2 es muy real también, pues, o sea, si sí, uno, po. entre más uno le dé vueltas, como que más se encaja con la realidad. Sí, de hecho yo siento que me gustaría mucho más si me encantara la moda. Es que hay una cantidad de referencias que y agarré muchas referencias, sobre todo cosas relacionadas a la uno o cosas de conocimiento público, pero y no sé, pues de repente veía una modelo que reconocía por memoria, ¿cachai? Y dije, ¿Quién lo es? disfrutaría caleta si te ¿Quién conociera. es? ¿Quién es? Pero, pero eso, son dos muy buenas películas. Encuentro que El Diablo Viste a la Moda 2 20 años después, es una de las pocas secuelas dignas que podía encontrar Sí, de algo que quieran revivir. sí, totalmente. Y Stanley Tucci, como siempre, una joya. Meryl Streep. ¿Para qué, po? Pero bueno, Y descubrí que el Stanley Tucci está casado con la hermana de Emily Blunt, que es la Emily. ¿Mish? ¿Mish? No tenía idea. Yo tampoco. Ya, pero yo antes de hace, no sé, 30 segundos no tenía idea. Y ahora sí. Creo que se llama Felicity Blunt. Ay, feliz. Me da nombre. Pero bueno, eso. Sí. Véanla. Analícenla si tienen alguna opinión contraria o agregar algo. Sí, Lo leemos en los conversemos, comentarios. Sí, loco. total. Sí, total. Así que bueno. Chao. Oye, así no se No, ocupa. no, Así no se ocupa. no, sí, algo de hecho. Chao. Chao.